Buenos días, mis queridos niños y niñas. ¿Qué día es hoy? Observen el calendario. Hoy es... Ayer fue jueves 1 y mañana será sábado 3. Entonces, hoy es viernes 2 de octubre de 2020. La actividad de hoy. ¿Cómo hice la organización y presentación de actividades del día y la noche? ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, regla, colores, los trabajos realizados en las semanas 22 y 23 y tus vagones del tren. Hoy seguirás con tu recorrido y harás tu parada en la estación 4 para mirar los pasos que realizaste en la presentación de las actividades que favorecen la convivencia familiar. Nuestras metas. Revisar y explicar cómo hiciste tu presentación sobre las actividades que favorecen la convivencia, identificando tus avances, logros y dificultades. Reconocer lo que debes hacer para seguir mejorando en tus aprendizajes. Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. 1. Identificar. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? 2. Revisar. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Identificar avances, logros, dificultades y cómo me he sentido. 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta? A través de esta ficha de evaluación vamos a observar las características o criterios de nuestra presentación. Ahora te compartimos el trabajo de una niña llamada Romina. Ella nos envió el registro de un video de cómo realizó su presentación de las actividades que favorecen la convivencia familiar, para que la ayudemos a identificar sus avances y dificultades y sobre ello pueda proponerse cómo mejorar sus aprendizajes. Paso 1. Identificar. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? Recuerda lo aprendido en las semanas 22 y 23 y conversa con un familiar acerca de tus aprendizajes. Si tienes dudas, ve a tu cuaderno o portafolio y revise tus trabajos. Responde las siguientes preguntas. Viendo los trabajos de la actividad, organizamos y presentamos nuestras actividades que favorecen la convivencia en tu video o audio. ¿Qué hiciste en la actividad? ¿Organizamos y presentamos nuestras actividades que favorecen la convivencia? ¿Cuál fue el desafío o metas que trazamos al iniciar la actividad? Paso 2. Revisar. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? Leemos las características o criterios que debe tener la presentación de Romina. Explicar usando un tono de voz adecuado, gestos con movimientos de manos y desplazamiento del cuerpo. Utilizar recursos y materiales de apoyo para brindar información. Expresar ideas en torno al tema de forma organizada para que se entiendan. Expresar ideas de por qué se da el día y la noche. Expresar ideas
de cuánto duran las actividades que realiza. Expresar ideas de las actividades que realiza según el día y la noche. Explica con tus propias palabras cada una de las características o criterios que considera la ficha para la presentación. Conversa con tu familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo debe ser la voz durante la presentación? ¿Qué se debe utilizar durante la presentación? ¿Qué idea se debe explicar durante la presentación? Paso 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido. Registro del video que grabó Romina para que puedas saber cómo hizo su presentación. Romina es una niña de 6 años de primer grado de primaria. Ella expuso sobre la importancia de organizar las actividades familiares para vivir mejor. Elaboró un mural sencillo en un papelote. En él pintó el sol y la luna en un cuadro que estaba compuesto por las actividades que realiza durante el día y la noche, y por cartelitos que decían poco tiempo y mucho tiempo. También utilizó una pelota para su exposición. Romina inició su presentación mencionando su nombre y el grado en que se encuentra. Señalando el dibujo del sol y la luna, explicó cómo se produce el día y la noche. Cogiendo la pelota, explicó el movimiento de rotación de nuestro planeta y mencionó algunas ideas como la rotación dura 24 horas. Mientras China está de noche, el Perú está de día, entre otras. Luego, observando las actividades que anotó, como asearse, alimentarse, aprendo en casa, etc., y utilizando tarjetitas escritas, mencionó asearnos dura poco tiempo, aprendo en casa dura mucho tiempo, entre otras apreciaciones. También nombró las actividades escritas en el papelote de acciones que realiza durante el día y la noche, como alimentar a su pez, estudiar en Aprendo en Casa, su programa favorito, jugar básquet con su hermana mayor, leer un cuento antes de dormir, escribir sus cómics, etc. Al finalizar su exposición, mencionó por qué es importante organizar nuestras actividades para convivir en familia, para que nos quede mucho tiempo para hacer otras cositas. Todos los niños y las niñas, como yo, tenemos derecho a jugar, dijo muy segura. Romina culminó agradeciendo al público e inclinándose ante él. Mientras exponía, elevaba su tono de voz con frecuencia. Además, utilizó diversos gestos, movimientos de manos y desplazamientos que la ayudaron a expresar sus ideas. Ahora que leíste el desafío de Romina, conversa sobre su presentación a partir de preguntas como las siguientes. ¿Cómo crees que se sintió Romina? ¿Qué tal lo hizo? ¿Qué logros y dificultades pudiste notar? ¿Cómo sabremos eso? Para saberlo, revisa el desafío de Romina con la ficha de evaluación. Tenla a la mano y mira cuáles eran las características o criterios para lograr el desafío o meta. Lee la primera característica o criterio de la ficha. Explicar, usando un tono de voz adecuado, gestos con movimientos de manos y desplazamiento del cuerpo. ¿Habrá marcado lo hice, aún me falta? ¿O hay observaciones? Regresamos al registro para tener claridad de la información. Ahora que leímos sobre el tono de su voz, lee las preguntas y responde de forma oral. ¿Notas algo en el volumen de su voz?
¿Crees que el volumen de su voz fue adecuado? ¿Por qué? Veamos en esta parte. Al exponer, elevaba su tono de voz con frecuencia. Además, utilizó diversos gestos, movimientos de manos y desplazamientos que le ayudaron a expresar sus ideas. Completa la ficha de información de la primera característica o criterio que has identificado en la exposición de Romina. Explicar usando un tono de voz adecuado, gestos con movimientos de manos y desplazamiento del cuerpo. Aún me falta. ¿Cuál es la observación? Eleva su tono de voz con frecuencia. Quiere decir que a veces baja su tono de voz y no se le escucha claro. Eso aún se puede mejorar. Ahora leemos la segunda característica o criterio de la ficha. Utiliza recursos y materiales de apoyo para brindar información. ¿Lo habrá hecho o aún le faltará? Regresamos al registro para tener claridad de la información. Ahora que leímos si utilizó o no recursos y materiales en su presentación, lee las preguntas y responde en forma oral. ¿Notaste si utilizó recursos y materiales durante la presentación? Explica. ¿Los materiales que usó la ayudaron a explicar sus ideas? ¿Por qué? Miremos esta parte que está resaltada. Indicando el dibujo del sol y la luna, explicó cómo se produce el día y la noche. Cogiendo la pelota, explicó el movimiento de rotación de nuestro planeta y mencionó algunas ideas como la rotación dura 24 horas. Mientras China está de noche, el Perú está de día. Aquí también. También nombró las actividades escritas en el papelote de acciones que realiza durante el día y la noche, como alimentar a su pez, estudiar en Aprendo en Casa y otras. ¿Qué utilizó aquí? Papelotes. ¿Qué utilizó aquí? Una pelota. ¿Utilizó recursos y materiales? Ahora que sabe si utilizó o no recursos y materiales en su presentación, leamos acá el criterio. Utilizar recursos y materiales de apoyo para brindar información. Ella marcó, lo hice. Paso 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta? En base a los aspectos que aún no ha logrado Romina en su presentación, te invitamos a pensar y proponer acciones de mejora. Piensa, ¿cómo crees que debe seguir mejorando? ¿Qué debe hacer para mejorar y lograr su desafío o meta? Para ello, te sugerimos leer el cuadro donde se proponen acciones de mejora. Características o criterios de la presentación. Aquí tenemos los criterios de la presentación que se debió tomar en cuenta. El primero, explicar usando un tono de voz adecuado, gestos con movimientos de manos y desplazamiento del cuerpo. ¿Lo hizo bien? Empleó gestos con movimientos de manos y desplazamiento de cuerpo. Aún le falta usar un tono de voz adecuado. ¿Cómo puede mejorar? Elevando el tono de su voz para que puedan escucharla mejor durante toda la transmisión del video. Otra característica, utilizar recursos y materiales de apoyo para brindar información. ¿Lo hizo bien? Pues usó sus papelotes y una pelota para representar a la Tierra. Aún le falta, tal vez, agregar también la linterna. ¿Cómo puede mejorar?
volviendo a considerar materiales que le ayuden en sus presentaciones. Uno más, expresar ideas en torno al tema de forma organizada para que se entienda. ¿Lo hizo bien? Mencionó ideas como la rotación dura 24 horas. Mientras China está de noche, el Perú está de día. ¿Qué crees que aún le falta? ¿Cómo puede mejorar? Tal vez volviendo a ver el video del día y la noche. Y así, para cada criterio, tienes que observar qué fue lo que hizo bien, qué es lo que aún le falta y cómo puede mejorar, porque siempre podemos mejorar algo. Ahora, a partir de estos ejemplos, te invitamos a revisar con ayuda de un familiar tu propia presentación de las actividades que realizas para favorecer la convivencia. Recuerda, lo más importante es que tú misma o mismo revises tu desafío. Así podrás saber lo que estás logrando y lo que aún te falta alcanzar, para luego pensar en cómo seguir mejorando. Esta actividad te ayudará a seguir avanzando en tus aprendizajes. Completa las preguntas del vagón. Recuerda, en el vagón solo vas a colocar las respuestas. ¿Cuál fue el desafío o meta de aprendizaje? ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? ¿Qué avances y logros he tenido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué acciones me pueden ayudar a mejorar? Con ayuda de un familiar, dibuja este esquema en tu cuaderno y colorea el número y espacio que corresponda en cada cuadrante según cómo te sentiste en el momento de la actividad que se cita. El mayor valor es 3, es decir que, si te sentiste muy bien, podrías colorear todo el cuadrante, del 1 al 3. Por el contrario, si no te sentiste tan bien, podrías colorear hasta el 2 o solo el 1. Depende de ti. Las emociones que sentí al ver mis logros, al ver mis dificultades, al revisar mis trabajos y aprender más, al poner en práctica los nuevos aprendizajes. Evalúa tus aprendizajes. Señala con tu dedo el logro que corresponda. En mi autoevaluación, identifiqué los logros y las dificultades de mi presentación. Reconocí lo que debo hacer para seguir mejorando en mis aprendizajes. Lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Vamos a seguir mejorando cada día.